Me da exactamente lo mismo. Cuélgale la cámara del cuello si es necesario. Por ningún motivo se va a dar la vuelta sin darme una declaración formal. Recuerda a ese imbécil que está donde está, no porque nosotros hayamos querido. Y su imagen y cómo quede parado depende en gran parte de este lado de la cancha. 32 minutos. ¿Qué sabemos? El día de ayer a las 23 horas con 17 minutos Zulu se registró un movimiento telúrico de 8.5 grados en la escala de Richter. Epicentro, 13 grados, 8 minutos norte, 92 grados, 46 minutos oeste, a una profundidad de 7.3 kilómetros de la corteza terrestre y una velocidad de propagación de 120 metros sobre segundo. ¿Traducción? Tiembla frente a las costas de Chiapas a las 4:17 de la madrugada, hora local, señor. La energía liberada genera un tsunami que se espera toque las costas del este asiático en aproximadamente 7 horas y media. Daños. Se han reportado construcciones dañadas desde Belice hasta Oregón en la costa Pacífico. La comunicación ha sido por medio de la Guardia Nacional y los canales oficiales. La autopista 401 está destruida en varios tramos. Las plataformas de extracción de crudo suspendieron operaciones con miedo a réplicas. Una de ellas está tratando de controlar una fuga. Se calculan 9.000 personas muertas, otras tantas desaparecidas. Cerca de 35.000 damnificados. Estos números van a aumentar conforme pasen las horas. Pudo ser mucho peor, Jim. En concreto, nadie más tiene estas imágenes, ¿cierto? Lo único que los medios van a difundir es información técnica de origen y consecuencias inmediatas del temblor. Para eso tendrían que tener acceso a un satélite con estas características. Y que les permitiéramos tenerlo en órbita. Daños en el laboratorio. El área de contención del isótopo fue dañada. Tuvimos una fuga. Los sistemas de emergencia tomaron el control. Se abrieron las válvulas de la cámara de emergencia y se mantuvo el nivel de radiación. Los cultivos. La parte norte del complejo, el plantío no sufrió consecuencias. ¿La bóveda? A esa profundidad, para sufrir una grieta, tendría que caer un misil directo sobre ella. Los efectos del temblor, desde el punto de vista material, serán supervisados y contenidos por la Guardia Nacional. Para eso se les paga. Y a ustedes se les paga para evitar que esto salga a la luz. Si en verdad quisiera que me remitieran al buzón de mensajes cuando hablo, me dedicaría a vender Biblias por teléfono. ¿Crees que estoy perdiendo el tiempo? Tengo compromisos. El día que inviertas tu vida y tu carrera en algo más que lamerle las botas a un partido, podemos hablar de compromisos. ¿Cómo está nuestro pequeño proyecto? Nada que no sea reemplazable. ¿Estamos listos para la producción? No estoy seguro que debamos cosechar tan pronto, menos con los riesgos tan altos. Solo encárgate de controlar el flujo de la información. Percepción es realidad. No es esa la regla en política. Los reportes nos llegan por medio de nuestros corresponsales a lo largo y ancho del continente. Oficialmente no existe una declaración formal que estime el cálculo de daños materiales y humanos, los cuales se acercan a los cientos de miles. Desde Belice hasta el norte de California, en los Estados Unidos, un terremoto de 8.5 grados Richter azota sin perdón alguno. Víctimas de la sorpresa y el estruendo. Cientos de familias salieron de sus humildes casas para protegerse en una selva poco prometedora. Deslaves de considerable magnitud han bloqueado la mayoría de los accesos a las comunidades. Uno de estos deslaves ha desviado el cauce del río Grijalva, que ahora inunda lo que sigue en pie. Hasta este momento no ha existido ningún reporte por parte del gobierno del estado. Hemos visto helicópteros de las Fuerzas Armadas adentrándose a la selva en búsqueda de damnificados y en la implementación del plan emergente de la Defensa Nacional. Miguel, ¿hay manera de saber la extensión del daño? La comunicación entre las comunidades ha sido por radio, pero el efecto que reportan es exactamente el mismo. Confusión, desolación y un sentido de pequeñez e impotencia. La Comunidad Económica Europea ha ofrecido apoyo en las Naciones Unidas para controlar los posibles saqueos en más de 7.000 kilómetros de costas afectadas, así como en las costas del este asiático, donde un imparable e inminente tsunami hará impacto en 5 horas con 35 minutos. China ha ofrecido su ayuda a los países afectados. Estados Unidos, por su parte, y aún ante la catástrofe, declara su oposición al régimen proteccionista de Beijing. Por increíble que parezca, Hong Kong, Tokio y la península de Taiwán son territorios donde China no puede participar de la ayuda humanitaria
por sus potenciales puntos estratégicos, militares y económicos. Gustar ichi sihil yetel kimil uma shulil ki upakal uyinali luenik tuyola winik matuyolal ukaku jobe kujei lelumu kujei kan utial ukanu pikuba sukun silobil tulakalech ibalobo tulakalemuch makobo tuyanal ubo oy kunakpu tuyanal ubo oy Ishbalanque, Sukunsilov, Ikil, Tubatelov, Inukasanto, Ukuchilov, Tilekilich Bejo, Utialtun, Uchaiko, Ukustaletumben, Kino, Kinil Kustal, Kinil Kimil, Kinil Kinsakbail, Yetel Kinil, Alab Ola, Hevish Hai Kushimbaltik, Kumalov Kuntik, Wakukaskuntik, Upishano, Uyalo, Ishim, Jevis le Muchilobo, Jevis le Hocho, Chapesano, Tumenukakil, Humpel Tumbenki. Kunakpun. Sansamal tubin a Chihil. Tulakalasut kinili, kusimaltal utialut oksal. Pakalma tuyulikili, matuyukikai. Kumpelichil lumuna ahokik, le kampelikil kamchako, tan uchenebo. Es malo vejil tío. Zah muktiob. Bisla Muchilov, tuyo kol kilich bejo. Tumenunat kilich le okob. Binguman soblebe. Tile tumben sastal.
corto plazo. Ahí me escuchas. Tenemos el tiempo corriendo, Christine. ¿Sí? Cuando me levanté ya te había ido y me quedé preocupado por el temblor. ¿Estás bien? Sí, mi amor. Te quiero mucho. ¿Estás tranquila? Sí, más tranquila. Nos vemos al rato en la casa. No vayas a llegar tarde. Ya te extraño. Sí, yo también. Bye. En China se lleva a cabo la reunión de intercambio comercial Oriente-Occidente, donde llevan la batuta destacados inversionistas a nivel mundial. Ahora la duda que invade el ambiente es si la reunión se concentrará en inversiones. Venga, hombre, que no tenéis nada de qué preocuparos. Seguramente se ha quedado en la oficina porque los caminos deben estar bloqueados. Tan pronto pueda va a dar a casa. Las malas noticias corren rápido y las buenas no se escuchan. Así que no seáis burros de desayunar. Dale, hombre, que se os va a llenar la cabeza de pura mierda. Las fuerzas militares, navales y aéreas de la zona se encuentran en máxima alerta en la espera de la llegada del tsunami, que a estos momentos le quedan 900 kilómetros de viaje y varias horas para su llegada a las costas de Asia. Manténgase informado, esté pendiente de nuestra próxima emisión, así como de las transmisiones móviles. Soy Lorena de Martí. Eduardo Rommel. Christine, tienes un enlace por microonda. Pero si estamos fuera del aire. Sí, pero el enlace está por un canal interno. Insisten en hablar contigo. Ricardo, de verdad hoy es uno de esos días. ¿Qué pasa? Normalmente no hago estas cosas, pero no dejaba de insistir que era algo urgente. ¿De qué me hablas? ¿Sandro? Si tuviéramos un tercio del equipo en la mitad de la selva, lo que trae tu camioneta de producción, podríamos decir que tendríamos comunicaciones de primer mundo. Sandro, ¿qué diablos estás haciendo? Tienes que ver esto. Al final del día todo tiene sentido y de no haber sido por esta sacudida, quizás el trabajo de toda una vida se hubiera ido directo al carajo. Después de varios años intentando darle sentido a tantas piedras, el terremoto provocó un deslave en la pirámide, abriendo el paso a una caverna que nadie había visto ni accesado en por lo menos 800 años ni visto lo que ocultaba. ¿Qué es eso? Es la pieza que faltaba. Es lo que nos querían decir. Es como un mail del pasado con las más futuristas verdades de hoy. Mira. Cada símbolo en este códice representa un día y un propósito en el calendario maya. Como tu calendario. Sabes en qué día vives, sabes lo que tienes que hacer en ese día. La diferencia está en que los mayas tenían un propósito para cada día de la vida y tenía que ser cumplido en cierto número de días. Sandro, no estoy entendiendo nada. Te quedan a ti, a mí y a todo aquel que conoces 1305 días, 4 horas y 25 minutos para hacer lo que tenías planeado. Y el tiempo está corriendo. Yuji Chang, Yuji Yin Xiaomi Kaoshu, Do Long de Fonde, Ninga Dong Zhuang, Yin Xiangwei, Wan San Dao Chika, 10年。其他层面，咱们做生意已经好多年了，都知道这个国家的经济和政策都会受到我们干预的影响。你们到底有什么成果？发明稀奇古怪的原材料，奴役劳工的有效措施，只有付出巨大的牺牲，才能得到巨大的成果。Chequen las cámaras del set para la siguiente emisión. Pero las cámaras... Daría lo que fuera por ver tu expresión en este momento. No sé nada de ti en meses. Y de pronto ocupas mi sala de máster con mitos y leyendas. ¿Qué quieres que piense? Mira, hace 2 años, después de la excavación en Egipto, empecé a notar un patrón en las inscripciones jeroglíficas que había visto anteriormente en la India, en Sudamérica y en Medio Oriente. Las culturas orientales más antiguas, los textos sagrados de las grandes religiones hablaban de los cambios que preceden un nuevo mundo, pero ninguna llevaba un cálculo preciso. El calendario en que vivimos y llevamos todos en este mundo globalizado fue instituido por el Papa Gregorio XIII, con el fin de llevar una sola cuenta de los días y unificar el criterio del Imperio Romano para la celebración del Pascua. Es un calendario cíclico relacionado con los grandes astros. 365 días en dar la vuelta al Sol, 24 horas en rotar la Tierra, 28 días ciclo lunar, 4 estaciones. Es repetitivo, es práctico, es matemático, no es cuestionable.
Es el calendario aceptado y llevado por todos alrededor del mundo. Digamos que marca eventos cíclicos del mundo físico, pero no conlleva ningún compromiso espiritual. Sandro, juro que puede ser interesante. Y entiendo tu pasión, pero lo que no entiendo es que tengo que ver yo en todo esto y con los recursos que estamos utilizando para el horóscopo maya. No es horóscopo. Es la clave para descifrar el calendario maya, el Tzolk'in. O bueno, la cuenta de los días en maya. No hay ningún astro que dure o que tenga un ciclo de 260 días. No es astrología. ¿Qué dura 260 días? El periodo de gestación de un bebé, el periodo entre siembra y cosecha del maíz. ¿Encuentras la relación? Son ciclos de creación. ¿Y tu punto es? Que esta piedra que tengo atrás es la clave que faltaba para descifrar la profecía maya del inicio de una nueva era. ¿Y cuándo es eso? En el solsticio de invierno del 2012. 21 de diciembre del 2012. El costo político de sentarse a ver quién domina el juego es muy caro. Jinu Xianshan, se me anse ya Qinxi Shu de Xingguansha, Zhang Xun de Chungben, Bu Shenanshi, Ni Men Ji Suo Ji, Fi Ji Chu Ye Ga Tiao, San Fen Jia de Ibeniun, Chi Mei Women Binimen, Tigun Lagun Ye. Yo no llamaría negocio a un país, primer ministro. Bu Shi Shao Ping Heinon Shu Shen Mana, Se Yu Ai Dei Duo, Se Su Da Zu Ai Dei Duo, Se Su Dao Ai Dei Duo. Mai mai da tu ai dei duo. Ire tawa. Yo xia shambi ire xianx. Tu toa shao shu me oyu. Ton yao de shenan shuntan. Pindao yao dot sui hao den maya. Biden yeme iga wei jiabe diaye. Se dua shao. Ta de yaye. Yo shu dua shao. Lo que nos lleva a discutir precisamente eso. Sin gente, no hay país. 我们今天的讨论是为回答一个很简单的问题：您想领导一个什么样的国家？选择并不多，除非你们想继续当西方的加工厂，而西方却没有钱买你们的东西。¿Por qué 2012? Porque son ciclos, Christine. Todo regresa a su origen y se regenera. Si son ciclos y los mayas lo medían y calculaban en grupos de miles de años, entonces tomará bastante tiempo antes de que lleguemos a esa nueva era. ¿Visto desde tu calendario? Probablemente sí. ¿Cuál es tu punto? ¿Recuerdas la última Navidad? Sí. ¿No tienes el sentimiento de que acaba de pasar? ¿Que no acabas de quitar las luces cuando ya las tienes que volver a poner? Sí. ¿No sientes que acaba de ser tu cumpleaños? ¿O que hace un año te ascendieron y sientes que fue antier? ¿Que le faltan horas al día? ¿Que se acumulan los pendientes y todo pasa más rápido? Ti de Tintong, no new o do quae. 3 a 4 veces más rápido a lo que uno está acostumbrado. ¿Rápido en qué sentido? En que haces las mismas cosas, los mismos eventos y no te está alcanzando el tiempo. Pero el tiempo es el mismo. El tiempo es el mismo porque estás acostumbrada a medirlo en horas, en días y en meses, no en propósitos o legados. El tiempo no puede ser más oportuno. No han pasado más que unas cuantas horas desde el terremoto. La única promesa es el mañana. Y depende de qué tan disciplinada sea su gente para ponerlo en marcha. En 2 horas hay 30 millones de personas que están a punto de recibir un tsunami en la puerta de su casa. ¿Quieres decir que eso también tiene que ver con el tiempo? El terremoto, el tsunami, eso es lo de menos. ¿Que no ves que todo está relacionado? 你是准备加入，还是打算停留在17时代？ El tiempo es elástico, Christine. Es como un resorte. Si distribuyes las cosas que tienes que hacer o los eventos al inicio de cada espiral, vives tu vida a la misma velocidad. La diferencia está en que las espirales son cada vez más cortas. Las cosas suceden cada vez más cerca, como las pirámides. Cada piso es más pequeño en superficie, pero cada piso te acerca más al cielo. 进程一次比一次短，速度越快就越有力。 Cada paso, cada evolución es más frecuente. Los cambios son cada vez menos predecibles. Es como si el mundo estuviera dando a luz. ¡Se fue la señal! De pronto se fue la señal. ¿Cambiaste el transponder? No, te estoy diciendo que no. Fue en todos los monitores. Ellos siguen transmitiendo. Somos nosotros quienes no lo recibimos. Pero no tenemos señal. No hay imagen. El satélite fue cortado desde aquí.
Después de tu ataque patriótico. Finalmente están dentro. Prepara el producto. El vuelo deberá durar 16 horas. Te llamo en cuanto lo vea con mis propios ojos. El tiempo es tiempo por su sabiduría, no por su impulsividad. Las almas transitan vidas dejando legado, y no todo legado es comprensible. ¿En qué diablos estás pensando? ¿No crees que es el descubrimiento más trascendente de nuestra era? ¿Y crees entender el significado? ¿Crees que todo se reduce a interpretar lo que vemos en las piedras? Llevo años tratando de entenderlos, buscándolos, hilando claves, tradiciones. No pienses como un nativo de la comunidad. Hay cosas que están para entender y otras para compartir. Y algunas veces, aunque te parezca difícil, hay cosas para meditar y callar. ¿Y no es esto lo que estábamos buscando? Significado, esencia, entendimiento, luz. En una ceremonia ancestral, 7 hijos observan la fascinación del fuego y como un polvo que al caer en las llamas se convierte en estrellas luminosas, mágicas, que se elevan hacia el infinito ante sus miradas encantadas y espléndidas sonrisas. A uno le es entregado un conejo. El conejo trata de escapar. El hijo le rompe una pata. Con desaprobación, el padre toma el conejo y lo ofrece al cielo y al fuego como sacrificio. El padre reza. Uno de los hijos interrumpe. ¿Qué es todo esto? ¿Para qué los ridículos cantos, sacrificios y secretos? Mi padre volteó entonces y con el reverso de su mano descargó su furia y su dolor sobre mi rostro. Qué cosas para entender y otras para hacer, dijo él. No cuestiones tus raíces. Son más poderosas que el tiempo mismo. Muerto mi padre, ahora me toca a mí perpetuar y proteger las tradiciones de una cultura que en mi juventud rechacé. El tiempo es sabio, Sandro. No por lo que pueda medirse, sino por lo que trae con él. Aquí están los datos oficiales del sismo. La entrevista de hoy por la noche con el secretario de Gobernación se pospuso. Tu computadora ya está arreglada y en 15 minutos tenemos junta con staff. ¿Mi computadora? Sí, reportaron fallas en la conexión con la red. ¿Dijeron quién levantó el reporte? No, supuse que había sido tú. Un cable de la agencia EFE nos acaba de confirmar la aceptación de ayuda del gobierno por parte de China. 6 aviones Hércules con ayuda humanitaria y técnicos especializados están partiendo del aeropuerto de Qinhuangdao. La reacción de Estados Unidos es ambigua. Resiente en el hecho de que hayamos aceptado la ayuda de parte de la República China. Sin embargo, no existe ofrecimiento de su parte. ¿Qué punto de vista quieres que ataquemos para el siguiente segmento? Christine, ¿qué punto de vista quieres que ataquemos para el siguiente segmento? China está a punto de ser embestida por un tsunami junto con otros 12 países de la región. Me parece muy extraño que manden ayuda humanitaria cuando claramente la van a necesitar en casa. Quiero que le saquen una declaración al ministro de Defensa. La reunión de la cumbre industrial debió haber terminado hace unas 2 horas. También quiero que busquen si existe una relación entre los resultados de la reunión y el envío de sus aviones. Sobre el tsunami. Tengan en stand-by a nuestros corresponsales en la región. Y por favor, no dejen de monitorear a las agencias informativas. Quiero una cápsula que explique con manzanas que el tsunami no es sushi. 3 minutos durante el siguiente segmento del segundo tercio de la transmisión.
En Nacional olvidemos la parte de la farándula por el día de hoy y concentremos los esfuerzos por emitir informes con los reportes de los daños. Vamos a tratar de generar un poquito de paz dentro del caos. ¿Dudas? Nick, ¿tienes un segundo? Sí. ¿Tú crees que el terremoto tenga que ver con algún evento en otra parte del mundo? El tsunami. No, me refiero a cosas más esotéricas. ¿Te refieres a dibujos en los campos, aliens, plagas faraónicas y...? Olvídalo. Es el cansancio. Nos vemos después de la transmisión. Tienes recado de la oficina de gobernación. A las 3:30 comida con Lorena y Eduardo y la competencia de Adam de hoy se canceló. 15 minutos, por favor, Mariana. 15 minutos sin un correo, sin una llamada. Por favor, dame 15 minutos. Así como lo es arriba, lo es abajo. 9 creaciones han pasado y 13 cielos por venir. Reciban, oh dioses, en su estancia el espíritu de Tun, quien ha despertado a la conciencia y se une al todo para regresar a casa. 13 cielos, 13 etapas. De la creación al fruto maduro que hoy entregamos en tu vientre, para sembrar sabiduría en unión y comunión de nuestro cuerpo y alma, que como el maíz venimos de la tierra y a la tierra volvemos. Maíz que nace, que germina al sol como cada grano del fruto que nos marca el camino hacia el todo. Así como nosotros abrimos nuestros corazones, se abre el cielo para revelar sus secretos. Que el tiempo es tiempo mientras el hombre tenga en propósito ahondar en el conocimiento, despertar la conciencia, recorrer el camino de la verdad, elevando el espíritu hacia ti. La tragedia se extendió de las costas de América tras el sismo de 8.5 grados de la madrugada de hoy, transformándose en una onda expansiva de agua que viajó a lo largo del Pacífico para luego impactar en las costas de Japón, China, Tokio, Indonesia, Hawái y Malasia. Los daños materiales son incalculables. El número de víctimas directas e indirectas rebasa los cientos de miles. Los organismos internacionales han solicitado apoyo humanitario de quien puede enviar medicamentos, alimentos enlatados, ropa y aportaciones económicas. El número de teléfono para información y apoyo se encuentra en la pantalla. ¿Has comido algo? No. ¿Has bebido agua del río? No. Hoy a todos nos comunicamos. Río se llevó la mayor parte del camino. Mañana por la mañana, 5:30, revisión conceptual de los segmentos. 10 de la mañana, junta con producción y 11:15 con filiales. No sé qué haría sin ti, especialmente en un día como este. Descansa. Gracias. Esto aún no acaba. ¿Cómo te sientes? Contenta. Pensé... No, nada. Pensé que te habías muerto. Mucha gente murió hoy. Lo importante es que estamos juntos. Que nadie de la familia se lo olvide.
¿Te vas a quedar con nosotros mañana? Tengo que arreglar un montón de cosas en la oficina. Pero llego temprano. ¿Has tenido náuseas o dolor de cabeza? Sueño y comezón. Estuviste pasando por la selva, ¿eh? Sí. Seguro fue una planta que tocaste y te provocó alguna alergia. Descansa. Eso es lo que necesitas. ¿Crees que tiembla otra vez? Creo que ya pasó lo que tenía que pasar. Estate tranquila. Las cosas van a ser mejores mañana por la mañana. Sí. Cristina, acaban de convocar una reunión urgente en dirección. ¿A esta hora? ¿Quién va? Redacción, producción y conductores. Dile a Jerry que salí hace 15 minutos. Que lo que haga de camino. Es que nadie ha visto a Jerry desde hoy al mediodía. De hecho, tampoco lo encuentro en su cel. Está bien, voy para allá. Gracias a todos por regresar. Esto no nos va... Estoy a punto de cambiar mi cama a este edificio. Informaron que el cuerpo de Jerry fue encontrado a unas cuadras de la refinería. Pareciera que fue un intento de secuestro o un asalto. Es una pérdida lamentable que yo sé que a todos nos llega profundamente. Sin embargo, estamos trabajando contra el reloj. La dirección general de este noticiero la cubrirá el señor Rodrigo Montalvo. Disciplina y profesionalismo. Demando el máximo de responsabilidad para informar en tiempo y adecuadamente lo que tenemos que informar. No tolero los sensacionalismos, las opiniones personales y los editoriales. Es informar con enfoque, con seriedad, con objetividad. Cada hora, en punto de la hora, cada director de área me enviará su contenido para su revisión y aprobación. ¡A trabajar! Es bajo el manto de los dioses cuando las almas tornan a casa. Vigilando, sigilosos, juzgan las acciones del hombre y sus huellas en el caminar por este mundo. Dice la leyenda que todo nació en medio del camino de las estrellas, al centro de la galaxia, donde paciente Junjunapi espera la reunión de sus gemelos después de la batalla. 18 ciclos han transcurrido, 9 creaciones para que todo regrese a su origen. Y no sé si estoy preparado. Han sido tantos años de lucha, de creencias, de tradiciones, de costumbres, de poder, que de pronto la razón eclipsa la fe. ¿Qué se es primero? ¿Se es maya porque así fuiste educado? ¿Se es hombre porque eso implica tener la libertad de elegir un camino? ¿Se puede negar un destino, un legado? Durante años esperé volver a ver lo que juntos vimos en esa caverna. Esos epigramas que trazan la ruta de la que uno se puede mover, pero no desviar. Esa constante lucha interna entre lo material y lo espiritual que en las noches en soledad buscamos para encontrar un sentido a nuestro camino. Quizás es tiempo de no buscar respuestas. Quizás es tiempo de hacer preguntas cabales y concretas. Quizá las respuestas siempre han estado ahí y somos incapaces de verlas o aceptarlas y se esconden en la tierra, en el cielo, acechando un destino y un propósito para cada uno de nosotros. Al final del tiempo, no pienso que se trate de creer o no, sino que uno quiera creer en lo más profundo de su espíritu, en su último aliento, en el primer destello de cada mañana y bajo la sensación de cada nuevo sol. Todos los secretos están en nosotros. Todos
todos los caminos están en nosotros. Los mayas nombramos a cada recién nacido con su propósito específico en un proceso de conciencia. Es en el proceso del despertar a nuestros instintos cuando uno ve con claridad y convicción su destino, su futuro. Todo se suma, todo cuenta, aun cuando el camino que uno elija sea hostil a lo humano, al orden natural. Porque humano y natural es la búsqueda del balance, del equilibrio, del día y la noche, del ciclo del camino hacia una conciencia universal.